Imagina vivir en una sociedad donde la ley no solo castigaba, sino que se aseguraba de marcar el dolor en el cuerpo y en el alma. En el Imperio Azteca, justicia y religión caminaban de la mano, y cualquier desliz, desde el robo más simple hasta la traición más grave, podía llevar a castigos que hoy nos parecen inimaginables. Y es ahí donde surge el misterio más perturbador. ¿Hasta qué punto esas torturas eran simples métodos de control social? ¿Y hasta qué punto eran rituales sagrados, donde la línea entre justicia y religión desaparecía? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este video. Así que, si quieres conocer los castigos más crueles y dolorosos de los aztecas, quédate hasta el final de este video. Entre los aztecas, muchos castigos estaban moldeados por la creencia de que el dolor purificaba, que el sufrimiento físico podía agradar a los dioses y restaurar el orden cósmico. Así, el cuerpo humano se convertía en escenario de torturas crueles, diseñadas no solo para castigar al culpable, sino también para servir de ejemplo a toda la comunidad. Y los castigos que vamos a explorar en este video son tan brutales que harían estremecer incluso a los verdugos medievales. Y al final vas a descubrir cuál era el peor de todos, el castigo supremo que unía dolor, humillación y sacrificio en un solo destino. Entre los aztecas, la justicia no era solo una cuestión de mantener el orden entre los hombres, era vista como un reflejo del orden cósmico. Desobedecer las leyes no significaba únicamente cometer un crimen contra la sociedad, era desafiar a los propios dioses, poniendo en riesgo el equilibrio que mantenía al sol brillando, la lluvia cayendo y las cosechas floreciendo. Por eso, la justicia azteca era implacable y el miedo al castigo divino acompañaba cada decisión, cada acción cotidiana. Pero eso ya lo sabes. Las leyes eran conocidas por su severidad, así que robar un simple manojo de maíz, mentir en los juicios o faltar al respeto a la jerarquía social podía costar la vida. No había espacio para segundas oportunidades, y las sentencias resultantes variaban desde castigos físicos hasta ejecuciones públicas, todas diseñadas para dejar claro que el crimen no quedaba impune. Un aspecto destacado era la idea de ejemplaridad. Los castigos eran casi siempre públicos. Servían de espectáculo para mostrar al pueblo el precio de la desobediencia. No había espacio para prisión prolongada. El culpable debía pagar rápido y de forma visible. El dolor, la humillación e incluso la muerte se transformaban en lecciones para todos. Detrás de esto estaba la creencia de que los dioses observaban cada detalle. Si la sociedad no castigaba a los culpables, los dioses castigarían a todos con sequías, hambres o desastres. Así, aplicar la justicia era, al mismo tiempo, castigar al criminal y apaciguar a divinidades exigentes. Ese sistema creaba una atmósfera de constante vigilancia. El pueblo vivía con miedo, no solo de las autoridades humanas, sino también de la ira divina. Y fue precisamente esa fusión entre religión y ley la que dio origen a algunos de los métodos de castigo más crueles y dolorosos que la historia haya conocido. El ahogamiento ritual era una de las prácticas más crueles. El agua, para los aztecas, era fuente de vida y de muerte. Reverenciada como don de las divinidades ligadas a la lluvia y a la fertilidad, también podía ser utilizada como herramienta de castigo y sacrificio. Y por eso, esta práctica era una de las más crueles, cargada de simbolismo religioso y de terror psicológico para quien la enfrentaba. Este método estaba especialmente asociado al dios Tlaloc, señor de las lluvias, de las montañas y de las cosechas. Se creía que Tlaloc exigía sacrificios humanos para seguir trayendo el agua que fertilizaba la tierra. Y, en muchos casos, esos sacrificios involucraban precisamente la muerte por ahogamiento, una forma de devolver al dios aquello que de él provenía.
Las víctimas eran con frecuencia niños, considerados puros y por lo tanto más agradables a Tlaloc. Pero no eran solo ellos quienes enfrentaban ese destino. Criminales condenados, prisioneros de guerra e incluso ciudadanos comunes acusados de irrespetar tabúes también podían ser entregados a las aguas. Para los aztecas, la muerte lenta y dolorosa del ahogamiento no era solo un castigo físico, era un ritual que simbolizaba la entrega de la vida al ciclo natural. El procedimiento podía variar. Algunas veces, la víctima era sumergida en lagos sagrados o arrojada en canales profundos de Tenochtitlán. En otros casos, era atada con cuerdas y sumergida repetidamente hasta perder el sentido. También había relatos de víctimas enterradas en pantanos anegados, donde la muerte llegaba poco a poco, sofocada por el lodo y el agua. El detalle más sombrío es que los sacerdotes buscaban señales durante el proceso. Si la víctima lloraba mucho antes de morir, eso era interpretado como presagio de buenas cosechas. Es decir, el sufrimiento era visto como señal de que los dioses estaban satisfechos. El dolor humano se transformaba en profecía. Desde el punto de vista social, el ahogamiento también servía como castigo ejemplar. La comunidad era llamada a presenciar, recordando a todos que cualquier transgresión contra las leyes o contra los dioses podía llevar al mismo destino. El pavor colectivo era un arma de control tan poderosa como el propio agua que quitaba vidas. Este método muestra claramente cómo, para los aztecas, castigo y religión eran inseparables. El agua, tan esencial para la supervivencia, también podía ser el vehículo de la muerte más angustiante. Un recordatorio constante de que los dioses, generosos o crueles, siempre tenían la última palabra. Antes de continuar mostrándote los castigos más crueles de los aztecas, ya suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, que eso nos ayuda mucho. Entre todas las divinidades aztecas, tal vez ninguna tuviera rituales tan aterradores como Xipe Totec, conocido como el Señor Desollado. Él era el dios de la renovación, de la fertilidad y de la agricultura, pero la forma encontrada por los aztecas para honrarlo era una de las más brutales jamás registradas en la historia: el desollamiento en vida. Durante festivales dedicados a Xipe Totec, las víctimas, muchas veces prisioneros de guerra, elegidos especialmente para ese fin, eran sacrificadas y enseguida desolladas. La piel era retirada cuidadosamente por sacerdotes que creían que ese acto simbolizaba la renovación de la naturaleza. Así como la semilla necesitaba perder su cáscara para germinar, los hombres necesitaban cambiar de piel para garantizar el ciclo de la vida. Pero el horror no terminaba ahí. Tras el desollamiento, sacerdotes y guerreros vestían las pieles ensangrentadas de las víctimas. Caminaban por la ciudad con la piel colgando de sus cuerpos, un verdadero terror. Para los aztecas, aquello no era solo crueldad, era un teatro sagrado, una representación que mostraba a la muerte alimentando la vida. Estos hombres de piel eran vistos como representantes del propio Dios. Las personas creían que tocarlos traía bendiciones, fertilidad para los campos y protección contra enfermedades. Paradójicamente, la misma escena que hoy nos causa repulsión era interpretada como esperanza de prosperidad para toda la comunidad. Sin embargo, la dimensión punitiva de este ritual no puede ser ignorada. Para los prisioneros condenados, ser elegido para el rito de Xipe Totec significaba enfrentar una muerte dolorosa y humillante. Además de la agonía física del sacrificio, estaba la certeza de que su cuerpo sería exhibido de forma macabra ante miles de personas. Era un destino que cargaba tanto dolor como deshonra. Si el agua era vista como instrumento de purificación y entrega a los dioses, el fuego, para los aztecas, representaba justicia absoluta. Era el elemento que consumía, transformaba y devolvía el alma al mundo divino.
Pero esta simbología venía acompañada de uno de los métodos de castigo más crueles jamás aplicados: las quemaduras y sacrificios en brasas. El dios Xiuhtecutli, señor de las llamas, del calor y de la vida, era reverenciado a través de rituales que exigían sacrificios humanos. Y muchas veces esos sacrificios no eran rápidos ni misericordiosos. El cuerpo de la víctima era colocado frente a las brasas, quemado lentamente, en una muerte que unía dolor extremo y exhibición pública. El castigo podía variar en intensidad. En algunos casos, la víctima era arrojada directamente al fuego. En otros, era obligada a caminar sobre brasas o a permanecer tendida en piedras incandescentes hasta que la piel comenzara a deshacerse. En ciertas ceremonias, las víctimas no eran consumidas totalmente por el fuego de inmediato. Eran parcialmente quemadas y luego retiradas de las llamas, solo para que su corazón fuera arrancado aún vivo y ofrecido al dios del fuego. Este detalle revela la crueldad calculada de los aztecas: prolongar el sufrimiento para intensificar el valor del sacrificio. Estas torturas también servían para reforzar el miedo colectivo. La visión de un cuerpo siendo destruido por las llamas funcionaba como advertencia. Quien desobedeciera las leyes o desafiara el poder de los sacerdotes tendría el mismo destino. Entre todos los métodos de castigo que los aztecas aplicaban, pocos eran tan brutales y marcantes como las mutilaciones y fracturas de huesos. Los registros históricos indican que, en algunos casos, la fractura deliberada de huesos era usada como forma de neutralizar a un criminal. Un ladrón reincidente, por ejemplo, podía tener las piernas o los brazos quebrados, no solo para que sufriera el dolor insoportable del castigo, sino también para reducir su capacidad de volver a cometer el mismo delito. Este tipo de castigo tenía un efecto psicológico fuertísimo sobre la comunidad. Otro aspecto brutal de estas penas eran las mutilaciones. En algunos casos, los criminales podían tener la nariz o las orejas cortadas, quedando desfigurados para el resto de la vida. Esta práctica tenía un simbolismo profundo, porque la vergüenza era parte esencial del castigo. Imagina a un individuo viviendo entre sus pares con marcas visibles de deshonra. Cada mirada de la comunidad era un juicio constante. Para los aztecas, esto era incluso más poderoso que el dolor en sí. Era transformar la propia imagen del condenado en recordatorio vivo de su error. En un mundo en que la reputación y el honor eran fundamentales, perder partes del cuerpo significaba perder también parte de su posición social. Existen aún relatos de mutilaciones específicas aplicadas a esclavos que intentaban huir. Algunos podían tener el pie amputado, lo que les imposibilitaba escapar nuevamente, y al mismo tiempo los transformaba en símbolos de la sumisión absoluta al sistema. Era cruel, pero eficiente, y demostraba cómo la sociedad azteca conseguía transformar el cuerpo humano en herramienta de control. El sufrimiento físico y la humillación pública se entrelazaban, creando un sistema de castigos que iba mucho más allá del dolor momentáneo. Entre las muchas formas de castigo que los aztecas utilizaban, el estrangulamiento público, frecuentemente asociado a la idea de una horca, tenía un papel directo de intimidación. A diferencia de métodos que marcaban el cuerpo del condenado con cicatrices o mutilaciones, aquí la intención era clara: mostrar a todos que la vida del criminal podía ser quitada de forma rápida e inevitable en caso de atreverse a desafiar las leyes. Los relatos indican que este tipo de ejecución era usado principalmente para crímenes considerados graves, como traición, adulterio u ofensas contra figuras de autoridad. El condenado era llevado hasta la plaza donde todos podían ver y colocado frente a una cuerda que muchas veces era atada a una viga o a un árbol. El acto no era secreto ni escondido. Al contrario, cuantos más ojos asistieran, mejor. La idea era simple: quien viera el estrangulamiento pensaría dos veces antes de repetir el mismo error. El cuerpo que perdía el aire frente a todos se transformaba en una lección de impacto profundo. Otro aspecto importante era el carácter público
simbólico de estas ejecuciones. El espacio colectivo donde ellas ocurrían reforzaba la idea de que toda la comunidad estaba involucrada en el juicio y en el cumplimiento de la ley. El silencio pesado o los murmullos de la multitud formaban parte del proceso, creando una atmósfera de temor colectivo. El cuerpo suspendido, inmóvil tras la lucha, servía como recordatorio permanente de la autoridad que sostenía al imperio. Aunque simple en su ejecución, la horca azteca tenía un poder simbólico inmenso. Y es justamente en esa simplicidad donde residía su fuerza. El estrangulamiento no era solo la muerte de un condenado, era la representación perfecta del peso de la ley en una sociedad que veía en el miedo una herramienta eficaz de control social. Cuando pensamos en los castigos aztecas, pronto vienen a la mente escenas de sangre, sacrificios y dolores físicos insoportables. Pero los aztecas también sabían usar algo igualmente devastador: la tortura psicológica. No siempre era necesario quebrar huesos o derramar sangre para destruir a una persona. A veces bastaba con humillar, aislar o condenar a alguien a una vida de servidumbre. Entre los aztecas no era raro que alguien condenado por deudas o crímenes graves fuera transformado en esclavo. Eso no significaba solo perder la libertad de ir y venir, sino también convertirse en propiedad de otro. Trabajos pesados, obediencia absoluta y la pérdida de la identidad social eran castigos que destruían lentamente el espíritu. Peor aún era saber que, en la práctica, no había salida. Muchos morían como esclavos sin recuperar jamás su condición anterior. Además, había formas de exclusión social que funcionaban como verdaderos castigos psicológicos. El destierro, por ejemplo, alejaba a un individuo de su tierra, de su familia y de su comunidad. En una sociedad colectiva como la azteca, ser expulsado equivalía a ser condenado a la muerte en vida. Vivir aislado, sin protección y sin honor, era una pena que corroía por dentro, marcada por el silencio y la soledad. ¿Te parecieron estos castigos muy crueles? Dime en los comentarios cuál fue el peor castigo para ti. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de dejar tu like en el video. Estoy dejando un video en tu pantalla para que conozcas más sobre los aztecas. Solo haz clic para verlo. Hasta el próximo video.